Sabemos que hubo severa rebelión en el cielo. 3/4 partes de los ángeles se fueron contra Dios y se lanzaron en rebeldía contra él, liderados por Luzbella, Satanás, ¿cierto? Y desde ahí la tarea de Satanás es usurpar el trono del Señor. Después de la caída, pues Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y sabemos que desde ahí Satanás como que se ensañó con nosotros, porque somos la creación más amada del Señor. Entonces quiere darnos por donde más nos duele. Entonces ahí hay una guerra. Satanás quiere robar lo que el Señor quiere para él. ¿Y qué es lo que él quiere para él? Nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus. Y Satanás quiere esas almas para él, pero él muy bien sabe cuál es su destino final. Él sabe lo que le espera al final, y él quiere llevarse con él tantos más él pueda. Pero Dios, en su amor, hizo un plan de rescate. Mandó a su único hijo, a su hijo, para que viniera y pagara por lo que nosotros merecíamos. Todos nosotros merecíamos ¿qué? La perdición, la muerte eterna. Pero Él mandó a su hijo y pagó el precio por nosotros. Es un regalo. Acuérdense lo que les dije al principio. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Pero ahora, gracias a Jesucristo y a lo que hizo en la cruz de Calvario, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Las 24 horas a la presencia del Padre. ¡Qué bendición! Tenemos eso. Pero Satanás no está contento. Entonces comienza a atacarnos con muchas cosas. Falsas filosofías, comienza a meternos celos, envidias, contiendas, guerras, peleas, de todo. Quiere destruirnos como individuos, quiere destruirnos como familia, quiere destruirnos como ciudad, quiere destruirnos como nación. Uno de los grandes puntos que Satanás quiere tocar es la familia. Porque él sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Puesto que la sociedad se compone de familias. Entonces estamos en medio de una guerra. El príncipe de este mundo quiere destruirnos. Él vino a ¿qué? A matar, a robar. Y quiere acabar contigo, con tu vida, con tus seres queridos. Quiere acabar con todo lo que tú hagas. Y Dios, como sabe muy bien que estamos en esta guerra, pues primero que todo Él nos dice, no tengan miedo. Yo voy delante de nosotros. Yo soy el que abro camino. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primero que todo, yo soy Dios. Yo soy el comandante aquí. Y yo soy más que el que está en el mundo. ¿Cierto? No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y fuera de eso, nos dio una armadura que podemos usar para enfrentar al enemigo. Tremendo. Jesucristo quiere que nosotros seamos parte de esta guerra. Él no la quiere pelear solo. Él pudiera rapidito acabarla, pero dice no, ustedes son los que van a vencer, ustedes son los que van a pelear, y yo les voy a dar una armadura, y si la usan van a ser victoriosos, y van a permanecer firmes hasta el final, y victoriosos. ¡Wow! O sea, quiere decir que tenemos la victoria asegurada. Y tenemos que vivir como victoriosos, no con una mentalidad de derrota. Ay, pobrecito yo, ay, pobrecito, nunca me va a salir esto. Ay, no, yo estoy aburrido, yo me quiero morir esta vida. No. Si tú agarras la armadura de Dios y te la pones completa, entonces vas a vivir una vida victoriosa. Y vas a decir como Caleb, que era viejito de 90 años, dame ese monte. Ese monte me pertenece. Sí, yo sé que está lleno de gigantes, pero ¿sabe qué? Tengo igual de fuerzas de como cuando era jovencito. Así, por favor, Josué, dame ese monte, porque Moisés me lo había prometido a mí. Comenzó a recordar la palabra del pasado. Ese monte fue prometido a mí y yo voy tras de él. Ese monte, porque es la herencia de mis hijos. E inmediatamente, increíble, ese abuelo se lanzó y conquistó su tierra, llena de gigantes. Pero él sabía que el que estaba con él era mucho más fuerte que el que estaba en esa tierra. Así que la edad no importa.
No importa, lo importante es que tú le creas a Dios y te lances. Si Dios dijo, Él hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Él dice que Él va a hacer algo, lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Creer. Es lo único. Hoy entramos a nuestro último elemento de la armadura de Dios. Vamos a leer una historia muy triste, muy tremenda que encontré. O sea, había una vez un seminarista recién graduado, muy joven, que quería ser pastor. Bueno, en los Estados Unidos mucha gente estudia, va al seminario, y ¿cuál es uno de sus deseos más grandes? Es después ir a encontrar una iglesia que él pueda pastorear. Entonces este seminarista terminó y dijo, bueno, voy a ir a buscar una iglesia que me quiera contratar, pero ¿quién no quiere contratar? Un muchacho que no tiene experiencia, que nunca ha sido pastor, pero había adquirido conocimiento. Tiempo después fue invitado a una entrevista con una iglesia pequeñita en una vereda, lo cual lo llenó de mucha emoción. Por fin salió algo, me voy a ir a ese pueblito a ver qué es lo que tiene para mí. Su reunión con el comité empezó con una pregunta del presidente de los ancianos. Jovencito, ¿conoces la Biblia? El joven respondió, sí señor, yo sé la Biblia de pasta a pasta. Estaba muy orgulloso de sus conocimientos. Otro miembro del comité preguntó, ¿conoce las historias y parábolas? Y el candidato respondió, oh sí señor, conozco todas las historias y todas las parábolas. Otro miembro del comité dijo, cuéntanos una parábola de Jesús. A ver, díganos la parábola del buen samaritano. Y el joven así lo hizo y comenzó así. Había una vez un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, quien fue a Jericó por la noche y cayó en terreno pedregoso, y las espinas crecieron y lo ahogaron casi hasta matarlo. Él dijo, ¿qué haré? Entonces dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y se levantó y se subió a un árbol sicómoro. Al siguiente día Salomón y su esposa, Gomorra, vinieron y lo cargaron hacia el arca para que Moisés lo cuidara. Y cuando él estaba entrando en el arca, su cabello fue atrapado por la rama de un árbol por 40 días y 40 noches. Y después tuvo hambre y los cuervos vinieron y lo alimentaron. Al siguiente día los 3 reyes magos vinieron y lo llevaron a Nínive. Y cuando llegó allí, encontró a Dalila sentada en el muro y gritó, muchachos, córtenla en pedazos. Y ellos dijeron, ¿cuántas veces debemos cortarla en pedazos? ¿Hasta 7 veces? Y él respondió, no, pero hasta 70 veces 7. Así que la cortaron en 490 veces y llenaron 12 canastas. Y le preguntaron, Señor, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? El comité estuvo sentado en completo silencio. Estaban atónitos. Hasta que el presidente finalmente dijo, hermanos, yo digo que lo contratemos. Yo sé que este joven, que es joven, pero claramente nos ha mostrado que conoce mucho de Biblia. ¡Wow! La importancia de saber la palabra de Dios, de conocerla, porque nadie nos puede meter los deditos a la boca. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Sí, la Biblia dice eso. Cuando la Biblia nunca dice eso. Así que la meta del día de hoy es convencernos de la importancia de conocer tu Biblia. No para que puedas sentir orgullo y impresionar a la gente por todo el conocimiento que has adquirido, pero para que puedas suprimir los ataques del enemigo. Esa es la única, el único deseo verdaderamente por el cual Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra, para poder presentar defensa cuando los dardos del enemigo vienen. Y entonces, como les dije, esta es la última pieza. ¿Cuál es la última pieza? La espada. ¿La espada de qué? Del Espíritu. La espada del Espíritu, la cual es la espada de Dios.
En otras palabras, es la única arma espiritual con la que usted puede defender, pero también atacar. A veces nosotros cristianos estamos a la defensiva con Satanás, pero con la espada es con la única arma que tú puedes atacar y también defenderte. El resto de lo que aprendimos anteriormente, de todos los otros elementos, son de protección, pero aquí está el que nos permite ir y hacer estragos en el mundo espiritual. La espada del Espíritu, la cual es la espada de Dios. Así que hagamos un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. El cinto de la verdad, ¿qué? Nos libera del engaño. Mira, el cinto de la verdad nos libera del engaño. Aquí está el cinto de la verdad. La coraza de la justicia cubre las insuficiencias y protege las emociones. La disponibilidad del calzado provee estabilidad y movilidad. El escudo de la fe extingue el temor. ¿Qué es lo opuesto de la fe? No es la duda. ¿Qué es lo opuesto de la fe? Es el temor. El temor es lo opuesto de la fe. Porque cuando usted entra en temor, entonces tiene duda. Cuando hay temor, primero viene el temor y después viene la duda. El yelmo de la salvación nos da la perspectiva eterna. Somos seres eternos. Jesucristo dijo, me voy, es necesario que me vaya e iré a preparar lugar para ustedes. En la casa de mis padres hay muchas moradas, iré a preparar una para ti. ¡Wow! A mí me gusta la traducción en inglés que dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. En español dice moradas, pero morada puede ser una cueva, ¿cierto? O un ranchito. Pero en inglés dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Generalmente cuando dicen mansiones, ¿donde viven quiénes? Los ricos. ¡Wow! Y dice, iré a preparar un lugar para vosotros. Tremendo. Jesucristo está trabajando este momento. Está pensando en nosotros. Él no para. Imagínense, hermano Orlando, Jesucristo dice, esta va a ser para mi hijo Orlando. Esta va a ser para mi hija Ana Sofía. Y está preparando para cada uno. Porque vamos a pasar la vida eterna con Él. ¡Wow! El conocimiento del Señor es tan grande. Su sabiduría es tan grande que cada día en la eternidad vamos a estar diciendo ¡wow! 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 24 horas y al otro día ¡wow! ¡Wow! Porque es tan sabio, tanto conocimiento que por la eternidad vamos a estar asombrados. La palabra, que es la espada de Dios, asegura nuestro éxito. De ahí viene por qué hay muchos cristianos que viven en derrota. Es la espada la que nos da el éxito. Es la palabra de Dios la que nos da el éxito. Y quiero ofrecer 3 razones para conocer la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios? Primero, necesitamos armas espirituales para protegernos en una guerra. Necesitamos armas espirituales para protegernos en una guerra invisible. O sea, no va a ser una mini UCI, bueno, yo todavía estoy con la mini UCI, pero yo no sé, en esta época el armamento, yo ni conozco los nombres. Yo fui con los niños, salí al desfile del 20 de julio, y cómo las armas van evolucionando. En la época de la independencia, pues, los soldados que tenían, por ahí un cuchillo, un machete, un hacha. Y hoy día pasaban esos carrotanques, esas armas increíbles. Apenas mi hijo decía, ¡wow! Y Rudy, ¡wow! Tremendas cosas. Pero como nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra guerra es en el ambiente espiritual, necesitamos armas espirituales. Y esa sí no ha tenido evolución, porque la palabra de Dios siempre ha sido y será la misma.
pero el poder que tiene es para destruir fortalezas. La palabra de Dios es espiritual. Puede significar también que la espada de Dios es algo espiritual. Con el fin de llevar a cabo la guerra espiritual, necesitamos armas espirituales. ¿Amén? Bueno, se me pase aquí. 2 Corintios 10, 3, 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Uy, si supiéramos el arma que nosotros tenemos y la usáramos, sabríamos el daño que podemos causarle a las huestes celestiales de maldad. Por eso lo primero que Satanás trata de hacernos es cerrarnos la boca. Por eso es que les decía esta mañana, muchachos, oremos, porque Satanás quiere mantenernos así, calladitos, porque él sí sabe muy bien el poder que tiene la palabra de Dios cuando la lanzamos. Se nos fue dada esa arma, fue dada por el Señor a nosotros. Tenemos a nuestra disposición una espada que puede ser usada para atacar y para defender. No solamente para defendernos, no, podemos ir y tomar terreno. Tenemos el calzado, tenemos la coraza, tenemos el yelmo, tenemos todo. Vamos para adelante. Los romanos siempre iban para adelante. No sé dónde fue que aconteció esto, pero creo que fue una guerra que pasó en México contra los americanos. Y le dijeron a los gringos, a los mexicanos, tómense esa montaña. Y ellos, no, es muy difícil tomarse la montaña. Los que saben de guerra saben que si usted quiere tomar un punto alto, la mortandad va a ser grande, porque los que están arriba tienen tienen la delantera. Y la gente comenzó a echar para atrás. Y el comandante dijo, al que esté echando para atrás, le dispara. Aquí todo el mundo va para adelante. Y al que comience, que usted vea que viene adelante, que viene en retroceso, muerte, inmediatamente. Y eso ayudó para que la gente no... Arriba tengo opción de pronto ganar, pero si echo para atrás, allá está lista la orden, fusilamiento. Tenemos que ir para adelante, tomando territorio. Y eso no lo hacemos simplemente declarando, no. Eso es colocándose la armadura de Dios, involucrando todo tu ser. Hay 3 palabras griegas diferentes que pueden ser traducidas como la palabra de Dios. Grafe o grafi, y se refiere a la escritura, El libro escrito es solamente eso, un libro. No es un amuleto de la suerte como algunos agarran el libro, el grafi, y lo abren en un salmo para que les vaya bien. ¿Se han visto que hay personas que hacen eso? En una ocasión, donde yo estaba, en mi casa había un colegio al frente. Cuando de repente unos muchachos comenzaron a golpear, pero asustadísimos, ¡una Biblia! Y pum, ¿qué pasó? ¿Para qué? No, es que estábamos jugando a la ouija y se le metieron unos demonios a los muchachos, una Biblia para ponérsela encima. Y yo decía, ¿qué creen? ¿Que los demonios se van a salir simplemente cogiendo la Biblia y colocándola encima? Pues no es un amuleto de la buena suerte. El libro en sí no es la espada de la que está hablando la palabra de Dios. Logos es la segunda, usada en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, logo es la realidad escondida detrás del grafo. Si usted quiere saber el logo, usted tiene que leer el grafo, la escritura. Y rema
la palabra usada aquí en Efesios 6:17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una palabra hablada o declarada, que principalmente te está hablando a ti, y espera tener un cambio, una transformación en tu vida. Es la palabra aplicada a ti y a tu necesidad. Este es el rema. El uso apropiado de logos registrado en el grafo es la rema de Dios que el Espíritu usa para enfrentar al enemigo. Rema es una palabra específica para una situación en particular. Rema es un verso específico o pasaje que enfrenta efectivamente una insinuación satánica en particular. Con el rema tú puedes atacar al enemigo. Harry Ironside había dicho, ¿quién es Harry Ironside? No tengo la más mínima idea, pero dijo algo muy interesante este señor. La Biblia no es la espada del Espíritu, es la armonía. Hay miles de espadas en la Biblia y cada una de ellas es poderosa y de dos filos. La Biblia simplemente es la armonía. O sea, en sí hay miles de espadas dentro de la Biblia. No estoy aquí diciendo algo que, ¿cómo así me está diciendo? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si no está de acuerdo, diga no estoy de acuerdo, lo explicamos mejor. El Espíritu de Dios es la fuerza detrás de la palabra de Dios. Las Escrituras fueron escritas por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que hoy día se ve. Cada pastor interpreta como se le da la gana, acomodándola de acuerdo a sus propios intereses egoístas. ¿Se han pillado eso? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para darnos vida. Para eso nos da la palabra. ¿Para qué? Para darnos vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Pedro 1:23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra logos de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tremenda el poder de la palabra. Necesitamos un arma poderosa para permanecer firmes en contra de una fuerza poderosa. Entonces, ese es el primer punto que vamos a ver aquí. Necesitamos un arma poderosa para permanecer firmes en contra de una fuerza poderosa. En el principio, cuando el mundo fue creado, la palabra hablada tenía el poder de hacer cualquier cosa que Dios declarara. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y dijo Dios, hágase esto. Y se hizo. Tremendo el poder que tiene la palabra de Dios. Todo lo que tú ves, todo lo que existe, fue hecho de lo que no se ve. Y la materia prima que se usó para hacer todo lo que se ve, fue la palabra de Dios. Dios habló y así fue. Él habló y todas las cosas vinieron a existencia. Su palabra es divinamente poderosa. Segunda de Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra contienda no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para destruir ¿qué? Fortalezas. ¿Y de qué fortalezas estamos hablando? Cosmovisiones humanas, paradigmas que aprisionan las mentes de los hombres y de las mujeres. Es increíble. Vamos a ir a dar una escuela de discipulado, de entrenamiento a los indígenas Nasa y guambianos. Vamos a estar 3 meses enseñando. Es un equipo. A nosotros nos tocó la primera semana, vamos a estar enseñando, y después vamos a tener otra semana para enseñarle a los indígenas los principios divinos. Pero hay muchas cosas que los indígenas viven que van en contra de los principios, cosas culturales. Entonces vamos a ir a exponer ¿qué? La palabra de Dios. Ellos van, su cosmovisión, su manera de ver el mundo va a ser confrontada con la palabra de Dios. Hace años atrás estuvimos con los Cogis, un mes dándole día y noche palabra de Dios, y al otro día yo los escuchaba diciendo: oye, esta parte de nuestra cultura va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué vamos a hacer? Ellos mismos se confrontaban. Una de las prácticas de los Cogis es que ellos tienen un bolsito aquí, pequeñito, y ahí en ese bolsito ellos meten hojas de coca para masticar. Pues los cristianos, y fuera de eso, el saludo. ¿Cómo se saluda a un Cogi? Ellos no dicen muy buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes. No. Ellos saca un poquito de coca, se lo da al otro, el otro saca de su bolsito y se lo devuelve a él, y ese es el saludo. Si usted no hace eso dentro de los Cogis, usted es un grosero, no aprendió urbanidad, no sabe el respeto. Porque los otros comenzaron a decir buenas tardes, no señor, porque los cristianos comenzaron a decir: ya no más vamos a cargar ese bolsito, ya no más vamos a usar coca para eso, no más vamos a masticar coca más. Y eso se fue mucha gente en contra de ellos. ¿Cómo así? Usted está cambiando cultura milenial, prácticas de nuestros antepasados. ¿Qué está pasando? Pero para eso está la palabra de Dios. Destruye esas cosmovisiones que han aprisionado las mentes de las personas por mucho tiempo. Estas fortalezas de la mente están constantemente reforzadas por nuestra cultura. Visitando allá esa cultura, vimos las mujeres, ¿no? Verdaderamente, y en muchas de las culturas indígenas de Colombia, la mujer no tiene valor. ¿Me equivoco, hermanitas? Allá de La Guajira, llevamos agua, llevamos un camión con agua. ¿Y quiénes salieron con todos los tarros a llenar? Abuelitas bien viejitas, arrugadas, cargando semejantes timbos, y después cargando el agua a sus casas. Y los hombres, ¿qué estaban haciendo? Jugando dominó ahí en las hamacas, descansando, durmiendo, mientras las mujeres están trabajando. ¿Me equivoco, hermanas de La Guajira? En los Cogis se levantan las mujeres a las 4:30 de la mañana en punto a hacer el desayuno para los hombres. Y cuando está listo el desayuno, toda la comida para los hombres. Si sobra, comen las mujeres. Si sobra, comen los niños. Si sobra. Por eso es que usted en las noticias nunca va a escuchar: se murió un anciano de nutrición, se murió una mujer de nutrición. Siempre va a escuchar: se murió un niño. Porque el sistema de valores, y según la cultura, pues son los últimos que tienen derecho a comer. Estuvimos en una iglesia y dieron una torta a todo el mundo, y mi niño Pepe, pues mi papi pide la torta. No, que la torta no es para niños, sino solamente para los grandes. Entonces, en la misma iglesia, no, los niños no importa, los niños no comen torta, los grandes, dale a los grandes. Siendo que nuestra cultura es: denle primero a los niños, si son los grandes comen. Pero porque tenemos la cosmovisión cristiana. Eso es lo que ha hecho el Evangelio.
Y venimos de las mismas raíces indígenas. Yo soy chichonguiano, por ejemplo. Tengo sangre chichonguiana dentro de mí. Pero el Evangelio fue el que trajo ese cambio. La cultura puede ser transformada. ¿Amén? Entonces, pilas con eso. Y esto se me echó para atrás. Ay, Señor. Discúlpeme, por favor, un problema aquí técnico. Y no quiere reconocer mis dedos el computador, entonces no me deja hacer ningún cambio. Ya, mi amor. Segunda de Corintios. Mira cómo muchas cosas que nuestra cultura nos dice, cosas como esta: tú mereces ser feliz. Así que la meta de nuestra vida, ¿qué es? La felicidad. Así tengas que pasar, por encima de que tengas que pasar. Vida solo hay una y hay que disfrutarla. ¿Cierto? ¿Qué más nos dice nuestra cultura? Hazlo a los otros antes de que ellos se lo hagan a ti. Lo que hay que hacer, hazlo ahora antes de que ellos te lo hagan a ti. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Nosotros tenemos algo similar a eso, ¿cierto? Lo que pasa en casa, se queda en casa, los trapos sucios se dan. Pero, hablando de Vegas, ¿qué representa Las Vegas? Pecado. El pecado. Un lugar de corrupción, un lugar donde, mejor dicho, Satanás se mueve grandemente. Entonces, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. El que primero se arrodilla es el que primero se confiesa. Como quien dice, mijito, no importa, si yo lo hago primero, no importa pasar por encima de cualquiera. Y estas expresiones son expresiones altivas, levantadas contra el conocimiento de Dios, enfocadas en el yo, en el sí. Son especulaciones, teorías y puntos de vista filosofías, religiones o cualquier cosa que se le contradice la verdad de la palabra de Dios. Comencemos nosotros a mirar nuestra propia cultura, nosotros mismos, por qué hacemos a veces lo que hacemos. A veces tenemos unas mañas tremendas y no sabemos que son malas hasta que somos confrontados. Una que me ha ayudado bastante en eso es mi esposa. O sea, como no es de aquí, y a veces yo digo expresiones que les decía desde chiquitico y no veía nada malo en ellas. Y les decía, y mi esposa decía, ¿y usted por qué dice eso? Ah, es una expresión. No más es una expresión. Y me decía, pero ¿has mirado con detalle esa expresión? ¿De dónde viene y lo que implica? Yo, uy, sí, no es bueno. Sí, perdóneme, no lo había mirado de esa manera. La única manera de derrotar la mentira es proclamando ¿qué? La verdad. Satanás trata de traer mentira. Y la única manera de derrotarla es proclamando la palabra de Dios. La palabra de Dios puede destruir argumentos de Satanás. Jesús usó con maestría la palabra de Dios para batallar con el diablo en el desierto. En Mateo 4, 1 a 4 dice, si eres el Hijo de Dios, ese sí era como que lo dudo, demuéstreme. Si tú eres el que dice ser, entonces convierte esta piedra en pan. Jesús no entró en discusión con el diablo. Un momentico, Satanás, vamos a sentarnos aquí. ¿Usted qué le pasa conmigo? ¿Que no de qué? Él no entró en ningún tipo de discusión. Lo único que él dijo fue, escrito está. Miren la manera como Jesús responde, escrito está. ¿Y sabe qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba escrito? ¿Usted sabe qué fue lo que Jesucristo dijo?
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Respondió Jesús con qué? Con la palabra. ¿Y dónde está esa palabra con la que Jesús respondió? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿En dónde se encuentra esa referencia? ¿En qué parte de la Biblia? Jesús está hablando de la Biblia. Está diciendo, escrito está. Pero ¿dónde está escrito? ¿A qué se está haciendo Jesús referencia? ¿A qué parte de la palabra de Dios está haciendo esa referencia? Y te aflige, eso está en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Sabe qué significa la palabra maná? Bien. Bien. ¿Quién sabe qué significa la palabra maná? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maná significa literalmente, ¿qué es esto? Porque la gente se levantó. ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? Entonces, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres la habían conocido, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Jesucristo conocía la palabra perfectamente, así que usó la palabra para atacar. Deuteronomio 8:3. El diablo quería hacer frente a la necesidad de Jesús por medio de lo sobrenatural también. Aquí esta provisión fue como sobrenatural, fue comida del cielo que cayó, era algo sobrenatural, nunca nadie había visto ese alimento, fue algo sobrenatural. Y aquí Satanás quiere usar a Jesús también para que en lo sobrenatural lo mueva de acuerdo a sus propias necesidades. ¿Y qué pasó? La cuestión no es si mi necesidad es legítima. Nosotros podemos tener necesidades legítimas. Jesucristo tenía hambre. Era una necesidad ¿qué? Legítima. Así como cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, son necesidades legítimas. Aquí el problema no es eso. El asunto es quién me está dando el consejo de cómo resolver el problema. Jesucristo hubiera podido haberlo hecho. Convirtió el agua en vino. Multiplicó los peces y los panes. Fácilmente hubiera podido convertir la piedra en pan. Así que el problema era aquí, de quién estaba recibiendo el consejo. ¿Quién es el que lo está aconsejando para hacerlo? Jesús está diciendo que el hombre no solo vive de pan, está diciendo que es importante establecer de dónde viene el pan por el que el hombre vive. Increíble. De toda palabra, ¿y de dónde viene? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesucristo le contesta con la palabra, Satanás trata otras cosillas y después ¿qué hace? Se va. Finalmente lo deja. Mateo 4:11. Mira lo que dijo alguien por ahí. Si la palabra viva necesitó usar la palabra escrita para tratar con el enemigo de la palabra, entonces, ¿cuánto no más tú y yo, que no tenemos palabra escrita, necesitamos usar la misma palabra en contra del enemigo de la palabra? Y si Jesús lo hizo, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos mejor que Jesús o qué? Si Jesús, que es el verbo, Jesucristo, que es la palabra, usó la palabra, ¿cuánto no más nosotros, que no somos la palabra? Si alguna vez te has preguntado por qué el diablo no te deja tranquilo, considera la posibilidad entonces de que tú nunca has dicho, escrito está. Porque esa es la manera como Jesús enfrentó al diablo. Escrito está.
Y si nunca dices, si nunca tú has atacado a Satanás diciéndole, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está. Si nunca lo has hecho es porque de pronto no sabes ni que está escrito o dónde está escrito. ¿Cierto? Si usted no lee el grafi, no podrás comprender el logos, y así no podrás tener la rema. Estarás desarmado en el campo de batalla y el diablo se comerá su almuerzo. Porque él vino aquí a destruir y a devorar. Es un león rugiente buscando a quién. Habrá tenido el Satanás su almuercito. Necesitamos, número 3, necesitamos un arma penetrante para separar la carne del espíritu. Ya vemos 3 puntos. Primero, necesitamos armas espirituales para protegernos en una guerra invisible, ¿cierto? Número 2, necesitamos un arma poderosa para permanecer firmes en contra de una fuerza poderosa. Y número 3, necesitamos un arma penetrante para separar la carne del espíritu. ¡Wow! ¿Se han visto así como los carniceros desollan un animal? ¿Cómo separan el cuero de la carne o el hueso? Necesitamos separar la carne del espíritu, y eso se hace con la espada del espíritu. Una palabra de precaución, miren. Cuidado. Tenga cuidado con esta espada porque es como una cuchilla. Y no creas que puedas estarla así, moviéndola de un lado a otro para tratar de cortar con ella a quien se le atraviese. Descubrirás que es filosa y de una calidad penetrante. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra. Ya estoy hablando como penestra ahí. ¿Cómo se llama chistoso sumo? Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Suso. Penestra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, algunas veces nuestra alma está en contraste, en conflicto con nuestro espíritu, y deben ser divididas. Porque en nuestra alma es donde se encuentra ¿qué? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y siempre el alma está combatiendo con las cosas del espíritu. A veces cuando usted promete algo y no lo cumple, usted dice, no, es que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, y con eso ya arreglé. Por eso fue que fallé y no hice lo que prometí. Porque es que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, así que la carne venció. Entonces, a menudo hacemos decisiones basadas en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra mente, cuando debiéramos de hacer decisiones basadas en el espíritu, basados en la palabra de Dios y no en lo que yo quiero o deseo o siento. Cuidado con el corazón, ¿cierto? En estos días se predica en la televisión, hablan mucho de hazle caso a tu corazón y no lo pienses mucho. Si tu corazón te dice, hazlo. Cuando la Biblia dice, no lo hagas, porque el corazón es engañoso. Usted pueda que vaya a ver una película, una novela, y ser tocado hasta el punto de llorar por ese argumento tan tremendo. Hay personas que inclusive vieron El patrón del mal, Pablo Escobar, y al último veían a los policías como los malos, y él era el bueno. Ay, que no lo van a agarrar, ay, que no lo van a matar. Ay, ¿no les pasó eso? O en las novelas a veces, muchas veces sale eso. Hace muchos años atrás,
Cuando yo era niño, mi mamá yo me llamaba Amar y Vivir. Los más de edad sabemos de lo que estamos hablando, pero era la historia de unos jaladores de carros que después se convirtieron en unos matones, y uno de esos jaladores de carros se enamoró de una chica de la plaza. Entonces es la historia de amor, y al último, ¡viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Ay no, esos policías tan malos! ¡Uy, no sé qué! ¡Mire este hombre pobrecito! No sé qué. Y al último, en sí la historia era que el bueno de la película era el asesino, el jalador de carros, y los malos eran los policías. ¿Cuántas veces no hemos visto películas, por ejemplo? Si hemos ido al cine y han quedado atrapados con esa película. Si le colocan la canción correcta, ¿cierto? Los momentos lindos, el amor, entonces esa música, ese argumento apela a tus emociones y ¡pum! Tu alma termina abrumando a tu espíritu. Las emociones terminan tomando el control sobre la palabra de Dios, sobre tu espíritu. Y cuando usted descubre que la palabra de Dios está empuñada por el Espíritu de Dios y va en contravía de lo que tú sientes, entonces ¿qué? Terminará siendo cortado en rodajitas. Porque recuerde que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios corta derechito a través del reino invisible. Y si usted está bíblicamente desinformado, usted está espiritualmente desarmado. Así que ¿qué? Cada vez que memorices un versículo o aprenda dónde se encuentra en la Biblia, habrás adherido otra espada a tu arsenal. Mire, cada versículo puede ser una espada. En el momento preciso, tú das esa palabra y corta. Cada vez que aprendas algo nuevo sobre un versículo, entonces habrás afilado tu cuchilla, la cuchilla de la espada. Y cada vez que has aprendido una nueva manera de aplicar un versículo, serás más rápido y hábil para el uso de la espada. Entonces, 3 cositas. ¿Cuál es la primera? Memorizar. Es importante, memorizar. Porque cada versículo es una espada. Número 2, cada vez que aprendas algo nuevo en el versículo que memorizaste, entonces ¿qué? Has afilado la cuchilla de la espada. Y número 3, ¿qué? Cada vez que has aprendido una nueva manera de aplicar la verdad al versículo, entonces será más rápido y ágil para usar la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que necesitamos mucha práctica en el manejo correcto de la palabra de Dios, la palabra de la verdad. ¿Amén? Digamos que un testigo de Jehová llega a tu casa, de esos que vienen casi todos los días, y te dice: Jesucristo no es Dios, fue un profeta, pero no es Dios. ¿A qué parte de las Escrituras tú apelarías? ¿Qué le dirías? Juan 1. Juan 3:16. ¿Cierto? Sí, Marcos 2, Lucas 18. Anótenlo para que vean qué dicen. Donde habla de la dignidad del Señor. Si tú no sabes cómo responderle bíblicamente, no responda con argumentos, tiene que ser directamente con la palabra. Una compañera de trabajo ha estado pasando por un tiempo muy difícil en su vida y se levanta un día y dice: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer una persona para ir al cielo? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué dice San 8? Que nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que debe de hecho en la liberación de Dios. Que guarde y hagas conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿te puede ir al cielo? Entonces, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 5:24. Juan 6:27. Primera de Juan 5:11 al 13. Anótenlo si quieren saber más.
5, 11 al 13. Y si otro compañero está escuchando la conversación y dice, yo soy una buena persona, no he hecho muchas cosas malas, yo voy al cielo, si yo no soy mal, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo a nadie, ¿qué le dirías tú? ¿Puedes pensar en algunos versículos que mostrarían la verdad? Mateo 5 y Santiago 2:10. ¿Y qué si Satanás viene, tú pecas y Satanás comienza a decirte, oye, tú eres un faltón, ya Dios se aburrió de ti, mijito, tú no mereces mala misericordia, porque es que tú eres un faltón, fallas, no, pobrecito Dios, ya Dios, yo creo que Dios ya está cansado contigo, está cansado de ti. ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías? Romanos 8, Juan 5:24, 6:47, 10:27 al 29. Imagínense. Tenemos que estar preparados para presentar defensa y comenzar diciéndole a Satanás, escrito está. Punto. Número 2, estableciendo la palabra de Dios en tu vida, serás establecido. Aquí vamos a mirar finalmente Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¡Wow! Muchas personas están detrás del éxito, ¿cierto? ¿Cuántas personas en la vida quieren ser personas exitosas, prósperas en su camino? El que diga que no lo quiere es porque es un mentiroso. Dentro de cada uno de nosotros, todos deseamos ser prósperos, todos deseamos tener éxito en la vida y no ser fracasados. Pero hay una condición. Dios promete, eso es lo que Dios quiere. Es más, Dios desea que seamos prósperos y exitosos en la vida. Pero hay una condición. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Lo que pasa es que entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocerla, tienes que proclamarla, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. O sea, ser obediente a la palabra de Dios. Muchos quieren el éxito, la prosperidad, pero no quieren verdaderamente meterse con el Señor, no quieren estudiar su palabra, no quieren conocer qué hay en el corazón de Dios para ti. La palabra de Dios simplemente es lo que Dios quiere para ti. La palabra de Dios es el manual de nuestra vida, de cómo debemos vivir. Hay personas que dicen, no, yo quiero ser exitoso, quiero ser una persona próspera, pero no me hables de eso, yo no quiero nada de Dios. Ya, eso es religión. Quieren las bendiciones, pero no quieren verdaderamente al que bendice. Eso es triste. Eso es como cuando alguien compra un carro, ¿cierto? Y compra el carro y la gasolina está muy costosa, ¿cierto? Porque tengo que estar echando a este carro gasolina todo el tiempo. No, ¿qué pasa? No, yo le voy a echar agua. Entonces alguien dice, no, ¿cómo le va a echar agua? ¿Qué? Este es mi carro. Con mi carro yo puedo hacer lo que yo quiera. Es mi carro. ¿O no? Le voy a echar agua. Este me lo dice, con mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera. No me digas que tengo que hacerlo. Este es mi carro. Y con él puedo hacer lo que yo quiera. Y le voy a echar agua. ¿Y qué? Es mi carro. Pues está bien, échele agua. ¿Qué pasó con el carrito? Se dañó. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el manual de instrucciones. No está aplicando los principios de diseño que se hicieron cuando se creó ese carro. Y para saberlo, y para que usted no se tire el carrito, y para que ese carro pueda ser libre y se pueda movilizar libremente,
por todas partes, pues tiene que cumplir esas leyes de diseño. Igual nosotros, la palabra de Dios es nuestro libro, nuestro libro de cómo debemos vivir la vida y cómo tener una vida, ¿qué? Bendecida, abundante, exitosa. Ahí está. Pero échele agua y lo verá. Va a quedar en esclavitud, ahí parado y varado hasta que baje el motor y repare todo eso. Tengo que desarmar el carro. La única manera de tomar la espada es sumergiéndonos en la palabra de Dios. La espada la tenemos, pero ¿cómo la podemos tener? Sumergiéndonos en la palabra de Dios. No hay caminos cortos o pistas rápidas aquí. La única manera de tomar la espada del Espíritu es gastando un buen tiempo en la palabra de Dios. Y yo creo que nos tenemos un llamado a todos nosotros. Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla. Necesitamos memorizar la palabra de Dios, meditar en ella, orar a medida que vamos leyéndola, orar para que sea el Espíritu Santo que nos revele cada vez más luz a través de cada verso. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que atender a una iglesia como esta, digámoslo, no lo digo por cualquier cosa, pero aquí nosotros hemos enseñado la palabra de Dios fielmente y sistemáticamente. Terminamos todo el libro de Mateo, ¿cierto, hermanos? Todo el libro de Daniel. Y venimos sistemáticamente, ahorita era toda la armadura de Dios. Hemos estudiado libro por libro para que con el tiempo usted pueda recibir todo el consejo de Dios. Hemos estudiado libro por libro, capítulo tras capítulo, para que usted pueda entender después y diga, ya sé que es lo que Dios espera y quiere de mí. Imagínese usted al soldado romano que diga, bueno, ya tengo el yelmo, ya tengo la coraza, ya tengo el calzado, ya tengo el escudo. Pero llevar esa espada, eso no, que jartera, no, eso pesa mucho. No, yo no quiero llevar esa espada, ¿cierto? ¿Qué le pasaría a ese soldado? Moriría en combate, rapidito moriría en combate. Cuando el enemigo ataque, él será el primero. ¿En qué? En caer muerto. Porque esa es la parte de la armadura con la que usted no solamente se va a defender, pero va a sacar de funcionamiento a cualquier enemigo que se presente. Usted con el escudo no puede matar al enemigo. Usted se protege del enemigo. Usted con el casco no va a matar al enemigo. Darle cabezazo a todo el mundo. ¿Cierto? No está diseñado para atacar. Está diseñado, todo el resto del armamento está diseñado para protegerse. Pero los soldados tienen que atacar también. Y saber que no es para atacar al amigo, al que está al lado. No es para atacar al que está al lado. Esta es una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos. Esta guerra no es a darle espada todo el tiempo a los hijos. Comienza enseguida que se va a familia. ¿Cierto? Y después los hijos, mamá, ya cállese, por favor, ya me tiene loco, ya no quiero nada de Dios, todo el tiempo ahí dándome. No. Tenemos que ser sabios de cómo usar nuestra espada. Si sales tú locamente a tirar con la espada, llegará un momento en que y viene el enemigo. ¿Cierto? No, hay que saber mucho. ¿Ven? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos diste esta armadura, Señor, para poder usarla, Señor, y permanecer firmes el día de la batalla, Señor. Gracias, Señor, porque la victoria la tenemos, Señor, en ti, Señor. Y damos gracias porque tú eres nuestro principal comandante en jefe que va delante de nosotros, Señor. En el mundo tendremos aflicciones, Señor, tenemos situaciones difíciles, Señor, pero qué bonito que sabemos que tú estás con nosotros y que nos has dado este armamento, Señor, para permanecer firmes y poder resistir
el día de la aflicción, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a colocarnos esta armadura, Señor. Y verdaderamente ayúdenos a ser verdaderos soldados de Cristo. Queremos verdaderamente ser tus hijos, tus soldados, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos pueblo adquirido por Dios, nación salva, Señor. Nacidos, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz maravillosa, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta iglesia, Señor, tú nos hagas verdaderos soldados de ti, Señor. Que verdaderamente en unidad, Señor, podamos salir, Señor, a enfrentar estas huestes de maldad, Señor, y poder traer luz a esta ciudad de Cali, Señor. Sabemos que esta ciudad, Señor, está muy contaminada, Señor, que el enemigo se mueve muy fuerte en esta ciudad, pero, Señor, en ti tenemos la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque a nivel personal tú nos vas a dar la victoria, Señor. En nuestra familia nos va a dar la victoria, Señor. En nuestra ciudad nos va a dar esta victoria, Señor. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Padre Dios nuestro, Señor. Amén. Yo les quería decir, iglesia, hoy en día somos